Hola, para continuar con las clases del aula de la Academia de Cirugía, vamos a continuar con el tratamiento quirúrgico de la valvulopatía aórtica cuando existe cardiopatía isquémica concomitante. En la actualidad existe un incremento en las intervenciones antes de la cirugía. Esto implica que el paciente se somete a una terapia médica más agresiva o bien a intentos de intervención percutánea antes de ser referido al tratamiento quirúrgico. Como resultado de esto, pues el cirujano se enfrenta a una población con unas comorbilidades más complejas y numerosas y también a pacientes con función ventricular que está progresivamente peor o bien que tienen arritmias persistentes que comprensiblemente empeoran el pronóstico posoperatorio, la morbilidad y la mortalidad intrahospitalaria. La combinación fisiopatológica y la interacción que existe entre la valvulopatía y la enfermedad coronaria es compleja. La valvulopatía claramente impacta la función ventricular, generando un sinergismo con la cardiopatía isquémica que termina por afectar la morfología y la fisiología ventricular, deteriorando progresivamente la contractilidad y mediante la isquemia generando también distorsión de la geometría y el remodelado tisular, un círculo vicioso negativo, y así mientras los elementos valvulares y subvalvulares pierden sus relaciones geométricas, que son los mecanismos más importantes para la coaptación, se desarrolla así la disfunción de la válvula. Como hemos visto en clases pasadas, el abordaje preoperatorio es uno de los factores más importantes en cuanto a la mejora de la sobrevida de los pacientes y el impacto que ha tenido en la sobrevida transoperatoria y postquirúrgica inmediata pues es bastante relevante. En la mayoría de las ocasiones, cuando estas dos patologías coexisten, se intentará reparar ambas lesiones en un mismo tiempo quirúrgico. Sin embargo, esto pues indudablemente aumenta de forma significativa el riesgo quirúrgico y la mortalidad. Por lo que estas situaciones, más que en otras, el abordaje preoperatorio es de mucha relevancia, no solo al evaluar la valvulopatía con el eco, sino al intentar dilucidar cuál es el origen de la falla cardíaca, si es la compensación que tiene el miocardio a la falla de una válvula o bien la misma cardiopatía isquémica. Durante el abordaje diagnóstico, pues la angiografía es uno de los uno de los abordajes más importantes, puesto que no solo se va a enfocar a describir las lesiones anatómicamente importantes en los vasos epicárdicos, sino que además nos va a ayudar a establecer las presiones telesistólicas del ventrículo izquierdo y las presiones pulmonares, intentando así dilucidar cuál es el origen de la falla. Y además es importante durante el abordaje preoperatorio también establecer la viabilidad del miocardio, porque puede ayudar a identificar las lesiones que son susceptibles de reparación. Una de las combinaciones más frecuentes es la presencia de estenosis aórtica y cardiopatía isquémica. En esta, pues la presentación clínica es bastante frecuente que tengan los pacientes eh, angina pectoris. Sin embargo, puede acompañarse de algún otro síntoma como síncope o falla cardíaca. Cualquiera de estos puede presentarse a medida que la estenosis progresa y los mecanismos de compensación del ventrículo izquierdo empiezan a fallar. Cuando existen lesiones coronarias significativas, la angina casi siempre está presente, pero incluso cuando no tengan lesiones significativas puede tener algún tipo de angina debido a que la misma estenosis genera una disminución del flujo coronario diastólico, lo que es insuficiente pues a través de una válvula que ya se encuentra severamente comprometida. La presencia de síntomas como el síncope, el presíncope o la isquemia transitoria siempre deben evaluarse para descartar la presencia de oclusión de la carótida. Esto pues a través del ultrasonido o la angiotomografía para descartar que estos síntomas sean secundarios además a una placa teratoma. El mecanismo principal de lesión en la estenosis aórtica eh, involucra principalmente al mecanismo de compensación que tiene el ventrículo izquierdo, que es la hipertrofia. A medida que la estenosis va progresando, el miocardio sigue este mismo camino de hipertrofia ventricular, lo que aumenta progresivamente la masa ventricular y así pues disminuye la perfusión miocárdica en la fase diastólica con el flujo de coronario disminuido. Eso invariablemente pues va a generar isquemia subendocárdica. La estrategia inicial entonces va a ser encaminada a reducir las posibilidades de infarto perioperatorio, recuperar ese miocardio que está aturdido o hibernante
y que previamente hemos diagnosticado como viable y así mejorar la función ventricular en el periodo postquirúrgico. Pero además debe también ayudar a la remodelación del ventrículo izquierdo hipertrófico y limitar así el daño. De acuerdo con lo que hemos visto antes, las indicaciones de la coronografía en el abordaje de un paciente que tiene valvulopatía aórtica o bien que tiene alguna valvulopatía que es susceptible de tratamiento quirúrgico, es en este caso los pacientes que tengan síntomas de angina, que tengan evidencia objetiva de isquemia o que tengan disfunción progresiva sistólica del ventrículo izquierdo, bien que tengan historia de cardiopatía isquémica o factores de riesgo que incluye a los hombres arriba de 40 años o bien a las mujeres posmenopáusicas. En este sentido, pues la mayoría de los pacientes que son susceptibles a un tratamiento quirúrgico de alguna válvula también tienen indicación para realizar una angiografía diagnóstica previa a la intervención quirúrgica. De estos, lo que menciona la literatura es que alrededor del 40% van a tener una lesión significativa durante el abordaje diagnóstico. En cuanto a las indicaciones de realizar un cambio valvular aórtico concomitante a una revascularización coronaria, están los pacientes que son candidatos a un cambio valvular aórtico, en quienes se demuestra una lesión significativa angiográfica con una estenosis coronaria arriba del 70% del diámetro, o bien los pacientes que son candidatos para revascularización coronaria que además tienen estenosis aórtica. También deben considerarse para revascularización coronaria los pacientes que tienen una indicación primaria para un cambio valvular, ya sea aórtico y mitral, y que tienen una estenosis significativa entre el 50 y el 70% del diámetro. En cuanto a los resultados, pues los datos iniciales de la base de datos del STS muestran una mortalidad perioperatoria que casi duplica la del procedimiento combinado versus la revascularización aislada. Esto inicialmente puso en duda la creencia de que el procedimiento combinado era seguro. Sin embargo, en algunos estudios observacionales más recientes se ha demostrado una reducción significativa en el riesgo perioperatorio de infarto al miocardio, la mortalidad perioperatoria temprana y tardía. En cuanto a la sobrevida, más o menos a un año los pacientes que son llevados a un procedimiento combinado tienen 90% de sobrevida versus el procedimiento aislado, y a los 8 años la ventaja sobre el procedimiento combinado se mantiene sobre el procedimiento aislado con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la interpretación de estos datos debe de ser cuidadosa debido a que los datos iniciales de mortalidad aumentada pueden estar sesgados debido a que el riesgo operatorio es mayor y la complejidad de los casos también es mayor en los pacientes que son candidatos a los procedimientos combinados. Y pues bueno, existe evidencia que demuestra, si bien existe evidencia que demuestra un incremento en la mortalidad inicial, también se ha recalcado las ventajas en la sobrevida del procedimiento combinado versus la revascularización aislada. A pesar de lo reportado inicialmente del incremento en la mortalidad, existen reportes más recientes en los que se ha evidenciado que incluso en poblaciones de alto riesgo como pacientes ancianos, este procedimiento combinado sigue siendo una alternativa viable. Existe una prevalencia creciente de enfermedad valvular y coronaria en una población que, pues bueno, es cada vez de mayor edad y que tiene alteraciones fisiológicas que los confieren como más frágiles. Aún en la presencia de alternativas de tratamiento que existen en nuestra época para los pacientes de alto riesgo como las PAVIs, este estudio pues pretende establecer que esta alternativa sigue siendo útil con resultados aceptables en mortalidad a 30 días y una sobrevida a largo plazo que tiene una ventaja bien establecida. Este procedimiento combinado puede realizarse de forma segura incluso en pacientes que superen los 80 años con una mortalidad aceptable a los 30 días. El objetivo era comparar estos dos grupos, los pacientes que fueron llevados a un cambio valvular aórtico aislado y combinado con revascularización coronaria. Y tiene un seguimiento aproximado de 6 años. Siempre importante recalcar que los pacientes que fueron llevados a un procedimiento aislado tenían una score de mortalidad un poco menor, y pues bueno, la mortalidad que se estima para los pacientes con un procedimiento combinado es aceptable, ¿no? También es importante que cuando se proponga para este grupo poblacional
un procedimiento combinado, pues se toma en cuenta que en este estudio en particular uno de los diferencias más importantes fue la ventilación mecánica invasiva por mayor de 24 horas, en el que sí existe una ventaja para el procedimiento del cambio valvular aislado. En series de casos más modernos se ha evidenciado la mejoría de los resultados y la mortalidad, que reportan una tasa de mortalidad entre el 2 y el 10%, que son tasas muy similares a los pacientes que son llevados a los procedimientos aislados. Como los factores de riesgo más importantes para la mortalidad se mencionan la edad arriba de 70 años, la clase funcional, que los pacientes tengan cardiopatía isquémica difusa y la función sistólica del ventrículo izquierdo preoperatorio. Los peores pronósticos para el procedimiento combinado se observan en los pacientes que tienen síntomas severos de falla cardíaca y en aquellos que tienen disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Bueno, en los pacientes que tienen estenosis aórtica moderada existe una progresión de la enfermedad severa cuando se encuentra también cardiopatía isquémica concomitante. Un grupo de esos pacientes invariablemente tendrá progresión a una estenosis severa y bueno, los factores que se relacionan con la progresión incluyen la edad avanzada, la calcificación del anillo valvular aórtico o bien la presencia de enfermedad renal crónica. Cuando esos pacientes son llevados únicamente al procedimiento de revascularización aislado y desarrollan después una enfermedad de estenosis severa, el procedimiento quirúrgico en ese escenario se incrementa de forma muy importante. Si se compara en el cuadro inferior del lado derecho el procedimiento de cambio valvular aórtico aislado versus una operación de un cambio valvular aórtico después de haber sido sometido a una revascularización quirúrgica, el incremento de la mortalidad es casi 4 veces mayor. En el caso de la insuficiencia aórtica concomitante a la cardiopatía isquémica, la fisiopatología es un poco diferente, sin embargo, están implicados los mismos mecanismos. La insuficiencia aórtica genera un incremento en la precarga del ventrículo izquierdo, que además pues aumenta la presión telediastólica del mismo, y pues está aunado a la disminución del gasto cardíaco, tanto por la dilatación de las miofibrillas y también por la isquemia crónica que tienen estos pacientes, pues disminuye la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, lo que ulteriormente va a terminar en aumentar el volumen telediastólico. Esto pues es un círculo vicioso que termina por generar disminución de la contractilidad. Teóricamente, pues el cambio valvular aórtico, aunado a la recuperación de ese miocardio que se encuentra hibernante, produce de forma significativa una mejoría de los síntomas y además pues mejora la contractilidad del ventrículo izquierdo. En el abordaje preoperatorio, pues bueno, el objetivo va a ser distinguir el origen de las anormalidades de la movilidad y como se mencionó en la estenosis aórtica, tenemos que saber cuál es el origen de la sintomatología y de las alteraciones de la contracción miocárdica, ¿no? Se deben tomar en cuenta siempre la técnica quirúrgica distinta porque, pues bueno, a pesar de que la colocación de una válvula y la colocación de un puente no tengan diferencias importantes, sí existe una alteración en la protección miocárdica, puesto que una válvula que no es competente, pues no permite el flujo coronario de la cardioplegia. Entonces, se debe considerar la colocación de las cánulas de cardioplegia anterógrada directamente sobre los ostiums, o bien considerar la alternativa de la infusión retrógrada directamente en el seno coronario. En la evaluación preparatoria, pues no es, como les mencionaba, diferente a los pacientes con estenosis aórtica, sin embargo, sí el procedimiento concomitante en la insuficiencia aórtica tiene que tener esta consideración relevante de la protección miocárdica al momento del procedimiento quirúrgico. Los pacientes deben de recibir la dosis efectiva de cardioprotección de la forma pues más segura posible, considerando estas dos opciones, ¿no? La anterógrada y la retrógrada en dosis intermitentes o en dosis repetidas durante el procedimiento. Cuando se tiene una insuficiencia aórtica severa y se tiene dilatación del ventrículo izquierdo aunado a la dilatación que acompaña a la cardiopatía isquémica crónica, se debe también considerar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, puesto que un volumen arriba de 40 mililitros por metro cuadrado se considera un factor de riesgo para el destete difícil de la circulación extracorpórea. En este caso, pues, se debe considerar los inotrópicos, la milrinona y la dobutamina para el destete,
y pues en algunos casos considera la colocación del balón de contrapulsación intraórtico para reducir la poscarga. Debido a estos factores que mencionamos, la dilatación progresiva que existe del ventrículo izquierdo, se cree que estos pacientes no tienen buenos resultados y por ende pues es menos frecuente que los pacientes con insuficiencia aórtica severa y cardiopatía isquémica concomitante no sean llevados a un procedimiento combinado. Sin embargo, la mortalidad y la sobrevida son similares a los pacientes que presentan estenosis aórtica como valvulopatía predominante. Se ha demostrado que la insuficiencia aórtica no se ha demostrado, perdón, la insuficiencia aórtica como un factor de riesgo, tanto de mortalidad temprana como tardía, y los factores de riesgo son similares a los que presentan la población con estenosis aórtica como valvulopatía predominante. La recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es uno de los factores que contribuyen en mayor medida a la sobriedad de los pacientes y pues bueno, siempre se debe considerar que los cambios que tenga el ventrículo izquierdo sean reversibles para proponer el procedimiento combinado. Bien, para demostrar la eficacia del tratamiento combinado, pues, este ensayo de la Cleveland Clinic demuestra un seguimiento de 207 pacientes con estenosis leve o moderada que además tenían cardiopatía isquémica. En este, pues bueno, la mortalidad perioperatoria es bastante similar entre los dos grupos del procedimiento combinado versus el aislado. Sin embargo, los pacientes que tuvieron el procedimiento de revascularización aislada, el 16% eventualmente fue llevado a un cambio valvular aórtico con una media de seguimiento de 6.2 años. De esos pacientes, inicialmente el 30% habían sido diagnosticados como estenosis moderada y pues bueno, de esos pacientes también el 13% habían sido diagnosticados como estenosis leve. Esto demuestra el punto anterior que habla sobre la progresión de la enfermedad cuando existe estas patologías combinadas. Y bueno, para demostrar los beneficios del procedimiento combinado, particularmente en este grupo que fue diagnosticado como estenosis aórtica moderada, en el procedimiento combinado, pues existe una ventaja en la sobrevida con seguimiento hasta 10 años de 42 versus 78% con un riesgo relativo de 0.43. Ventaja en la mortalidad no pudo ser demostrada en el grupo de la estenosis aórtica leve. Sin embargo, pues bueno, aquí es bastante evidente que existe una ventaja en cuanto a la mortalidad en el procedimiento combinado en este grupo de población. Y también recalcar que este grupo de pacientes que son llevados eventualmente después de una revascularización quirúrgica a un cambio valvular aórtico, pues bueno, tienen una mortalidad mucho mayor que si se llevan a un procedimiento combinado inicialmente. Para concluir nada más, hay que recalcar que el abordaje preparatorio en este tipo de pacientes es el paso más importante para poder proponerlo. Este nos ayuda a establecer con certeza cuál es el origen de las alteraciones de la movilidad miocárdica, cuál es el origen de los síntomas y también establecer cuál es la viabilidad del miocardio para poder hacer el procedimiento combinado. También recalcar que es un procedimiento seguro, incluso en los pacientes que son clasificados como de alto riesgo, que tienen múltiples comorbilidades o que son muy ancianos, puede realizarse de forma segura con resultados de morbia y mortalidad aceptables y pues bueno, se ha demostrado que tiene una ventaja en la sobrevida con seguimiento hasta 10 años.